Bueno, nada. Un poco la idea surgió porque varios nos escribieron en estos días, entre el lunes y martes, básicamente que estaban bastante complicados con materialidad, tanto la uno como la 2. El grupo de la uno se está dando ahora en paralelo en otra reunión. Eh, y bueno, un poco la idea, digamos, era eh, nada, poder darnos una mano entre estudiantes, como ya venimos haciendo en otras materias. No sé si alguno ya viene participando de los otros grupos o si hay algunos que no. Pero bueno, básicamente vamos a estar Lau y yo dando una mano con esto. Hace un rato nos juntamos también a repasar un poco porque hay un par de temas que nos acordábamos más o menos. Pero bueno, ahí ya lo pudimos reflejar, así que la idea sería arrancar con todo el tema de ocultamiento, de que lo están haciendo en la cátedra de Pambini, pero bueno, obviamente es algo que les sirve a todos porque es parte de los temas de materialidad. Eh, Después de eso podemos ver lo del aislamiento de muros, que era lo de transmitancia térmica, y después nos podemos quedar un rato también viendo si hay otras dudas de otras cosas o lo que sea, lo podemos ir viendo. Eh, la idea con ocultamiento era empezar viendo la teoría que subió la cátedra, repasando un poco eso con un ejemplo de una carpeta que tenemos, para ver cómo lo hace la cátedra y cómo, o sea, cómo lo explican en la teoría y cómo se va resolviendo. Ahí nada, más que nada por si hay uno que por ahí no pudo ver mucho o si estamos todos medios perdidos por ahí, con eso más o menos para acomodarnos, que puedan preguntar todo lo que quieran y después de eso podemos ir viendo ejemplos de las obras que les dieron para ver más o menos cómo encararlo, cómo ir haciéndolo. ¿Les parece que nos organicemos así? Sí, por mí, genial. Dale, perfecto. Sí, sí, está bien. Bueno, comparto pantalla, Clau. Dale, dale, dale. Ahí hay una duda que teníamos. Digamos, básicamente el ocultamiento, ustedes van a tener que elegir un punto P, eh, que es el punto desde el cual ustedes estarían mirando, entre comillas. Ese punto, por lo que estuvimos viendo, eso se elige. Es un punto en la abertura, que lo van a elegir ustedes. Eh, que el ejemplo que nosotros tenemos en realidad no es con objetos que están alejados, sino que es con el propio edificio. O sea, como el propio edificio con los aleros y diferentes Claro, quiebres que va porque teniendo. justamente esta obra no tenía, estaba como situada en el campo, básicamente, entonces como no tenía nada a su alrededor. Pero en lo que vimos que le dieron a ustedes, les piden hacerlo con respecto a los vecinos, a árboles, a cercos, medianeras. Así que bueno, eso también. Básicamente el procedimiento es el mismo, eh, pero bueno, digamos, vamos a tener que ir viendo bien cómo se aplica en cada caso. Ujú. Así que bueno. Bueno, esta es parte de la teoría que la cátedra subió, donde va explicando las diferentes, bueno, que la bóveda celeste, cómo el sol realiza el recorrido en esta, ¿no? Y bueno, y después se pasa al tema de, vamos a ir haciendo medio rápido esa parte, así pasamos directamente a lo que compete, ¿no? El tema de el diagrama de proyección cilíndrica. Bueno, este diagrama eh, consta de estas líneas en las cuales estas marcan los meses, los diferentes meses, ¿sí? En este se encuentra diciembre, bueno, acá abajo igual lo va diciendo, ¿no? En estos, acá abajo. Noviembre y enero, octubre, febrero, septiembre, marzo, agosto, bueno, etcétera. Hasta la Y última que es acá, junio. exacto, esta es junio. Oye, y acá, esto sería las horas, ¿sí? Este es el mediodía solar, y esto es después del mediodía solar y antes. Bueno, acá hay Sí, diferentes. esas rayas, digamos, de los meses y de los horarios, lo vamos a usar una vez que nosotros hayamos pasado los obstáculos que tenemos o las aberturas que tenemos, digamos, o sea, toda la información de nuestra fachada, la vamos a pasar ahí y eso nos va a indicar en qué momentos está eh, oculto, por así decirlo, o hay sombra y en qué momentos da el sol. Exactamente. Pero lo primero que vamos a tener que hacer es, en base a la fachada que tengamos y a los objetos que haya, parasoles y todo lo que sea, trasladar toda esa información a esa cuadrícula. Que si ustedes se fijan, va por lo menos en lo que me habían pasado,
hay una cuadrícula que está sin el diagrama, o sea, es la cuadrícula sola. Que ustedes para hacerlo pueden empezar con eso, que por ahí es Exacto. más fácil hacerlo sin todo el diagrama y después lo pasan ahí. Eso lo pueden hacer si quieren en Photoshop, que es más fácil de copiar, por así decir, el dibujo que hagan en un diagrama lo pasan después del otro. O si no, lo pueden hacer directamente acá, como está hecho directamente en el diagrama ese. Ujú. Bueno, acá da otros ejemplos de otras proyecciones de dentro. Este es de Rosario. Nos lo pasaron, perdón, Sí, nos lo pasaron en AutoCAD ya dibujado para, o sea, hacer el dibujo y superponerlo en el otro. Buenísimo, mejor. Va, más fácil por ahí. bueno, estas son otras. Bueno, y acá explica un poco de qué consta este diagrama, ¿sí? Aparte de eso que le acabamos de decir de los meses y de las horas. Bueno, está la altitud, el azimut, y después los grados que van marcando, por ejemplo, si vos tenés una abertura al que mira hacia el norte, cuando venís, es para ubicar el dibujo que nosotros hacemos, para ubicarlo acá. Si mira hacia el norte, por ejemplo, el centro del dibujo se va a posicionar en el cero. Y después, bueno, si mira al oeste, en el -90, si esa ventana está orientada al este, a 90. Entonces, como que eso nos ayuda para que nosotros cuando tengamos el dibujo que dijo Claudio, lo vengamos y lo posicionemos ahí, según la abertura que nosotros estamos estudiando y la posición que tiene la abertura. Claro, o sea, eso. eh, yo por los dos lo voy repitiendo un toque, pero. O sea, ustedes, el azimut de la fachada sería como una línea perpendicular a la fachada. O sea, es como el lugar hacia donde mira la fachada. O sea, si mira hacia el norte, el azimut de la fachada va a ser ahí justo en el medio. Si miras Mm, justo al oeste, va a ser en los -90. Si ujú, mira totalmente al sur, va a ser en los dos extremos, o -180 o más 180. ujú. Y si mira totalmente al este, va a ser 90. Y Entonces, después da suroeste, noroeste. claro, o sea, básicamente lo que usted tiene que hacer es marcar el azimut de la fachada y ver qué ángulo tiene con respecto al norte. Y ese es el ángulo que ustedes ponen ahí. Claro, exacto. Y después, o sea, eso van a ser los datos que nosotros podemos tener que ir introduciendo sobre la situación que tengamos. La altitud y el azimut. Ujú. Bueno, acá, bueno, da un ejemplo. Acá, bueno, te dice dónde se posiciona. ¿Sí? En este caso, este punto está 2 meses antes o 2 meses después del solsticio de invierno y a las 14 horas, porque está, sería 12, 21, 2. Esa es Claro, la posición. fíjense que, o sea, la curva de arriba de todo es el solsticio de invierno. Y la de abajo de todo, perdón, el de verano. De verano. El de verano. Y el de abajo de todo es el solsticio de invierno. Entonces, cada línea que aparece después es un mes antes o un mes después, 2 meses antes o 2 meses después. Por eso aparece así. Aparece diciembre, noviembre o enero, febrero o octubre, septiembre o marzo. Así va Exacto. apareciendo. Y lo mismo pasa con la hora, o sea, esto sería el mediodía solar, que serían las 12, por ejemplo, una hora después una hora antes las 11, entonces también pasa lo mismo. Bueno, acá lo digo. Sí, o sea, esto, no sé, capaz que conviene verlo un poco Lo más pongo ahí adelante. como ejemplo. Eso de cómo sacar el azimut. En el ejemplo creo que se va a entender mejor. Bueno, En el ejemplo que estaba ahí. Ese. este. Claro, ahí fíjense que aparece el corte, que es el que está a la derecha, y la planta, que es la que está a la izquierda. Ujú, Y ahí nos da el punto P y dos volúmenes que tienen, uno tiene 10 metros por 15 con 5 metros de altura y el otro tiene 5 por 5 con 10 metros de altura. ujú. Entonces nosotros la información que necesitamos es eso, la planta y el corte. Con eso más o menos vamos a poder ir haciendo el ejercicio. Y el punto P, que ustedes en la fachada que ustedes elijan van a tener que elegir dónde está el punto P. No sé si querés, Exacto. si querés mostrarle a en el ejemplo que tenías vos, dónde estaba ubicado. Yo, por ejemplo, en este caso, no sé si vamos a zoom, se cargue. En este caso, el punto P se posicionó en un lugar como que favorable para poder sacar los diferentes ángulos, ¿sí?
no es que se puso en el medio, cosa, se puso acá en la abertura, en el lugar que a uno le sirve, ¿no? Un lugar que a uno le quede más cómodo para poder sacar los ángulos. En este caso, bueno, esta abertura es media complicada y aparte tiene como aleros con ángulos medio raros, pero este punto P se posicionó acá. A diferencia del otro, que ya viene, ya te lo dan, la cátedra ya te lo da. En el caso de cada uno de ustedes, cuando tenga que hacer su vivienda, ustedes van a elegir el punto P donde lo quieren posicionar. Sí, es el punto que ustedes van a decir, bueno, o sea, ustedes lo que van a calcular es si el sol da y en qué momentos da a ese punto. Por lo Exacto. tanto, o sea, es como información que ustedes van a tener al momento o sea, el día de mañana, al momento de hacer un proyecto, les va a servir para ver si los parasoles que ustedes tienen, los aleros que tienen, todas las cosas que ustedes planificaron para poder proteger a la vivienda, proteger o no, según lo que se desee en cada momento, de los rayos del sol, van a poder calcular bien cómo se va dando eso en cada momento del año. Fíjense que la diferencia un poco que hay es que en el ejemplo este que nos da la cátedra, se trata de un punto y de dos objetos. En cambio en el que tiene el agua ahí, es el mismo, es la propia vivienda con un pedazo de muro que está inclinado y un alero Ok. el que genera el ocultamiento. En el caso este no estamos analizando un objeto exterior, es parte de la propia vivienda. Igualmente se resuelve de la misma forma, así que eso no va a haber problema. Ujú. Cualquier ¿Y lo cosa, podemos ubicar en cualquier lado? sí, en teoría sí. Si no les avisan, Sí, si no les dicen dónde, sí. O sea, tienen que elegir un punto que sea más o menos representativo. Generalmente uno más o claro. menos desfavorable. O sea, no vas a elegir el que te va a dar que está siempre oculto. Te vas a elegir uno que te va a dar que, digamos, también cuánto entra el sol. Claro, sí, cuánto entra el sol, exacto. Eh, Puede ser en el medio de la ventana. Puede ser sobre un extremo en el Claro, caso que acá sea. no era necesario que esté el punto acá, o sea, el punto se colocó acá por una cuestión estratégica, pero podría haber estado acá, podría haber estado más acá, como que vos querés saber qué pasa acá adentro y si entra, qué cantidad de sol entra acá. Pero o sea, sería que se coloque sobre la abertura y vos elegís en el punto de la abertura que querés eh, calcular, sería, ¿no? Por ejemplo, acá este punto. Entonces, si vos querés venir y calcular otro punto de tu abertura, pero colocarlo sobre la abertura. Claro, fíjense que ahí si ella lo hubiera puesto más a la izquierda, tendría, Claro, o sea, estaría como mucho más oculto de lo que en verdad está esa ventana. claro, porque este ángulo como que sería como medio raro, ¿ves? Como que si vos lo pones acá, ya este ángulo acá es como que Ahí preguntaron por qué en los casos te dan el punto P ahí. No, en los casos, o sea, el del ejemplo este, y acá, porque en realidad ahí no es un ejemplo que no está analizando una abertura, sino que está tomando un punto P que está en el medio de la nada, y esos dos que están ahí, esos dos rectángulos, va el cuadrado y el rectángulo, son objetos que están afuera. exacto. Imagínate que hubiera una ventana ahí en el punto P, y el punto P fuera la mitad de esa ventana. Eso sería más o menos análogo, por así decirlo. No sé si más o menos se entiende. Es como que lo posicionaron ahí para ver lo que estos dos volúmenes ocultan Ese o punto. tapan esa ventana. Ahora más abajo se puede ver. Sí, obviamente que es un ejemplo súper simplificado, como para Sí, entender la lógica, por así decir. exacto. Bueno, acá una vez que, bueno, está el punto P, lo que se procede a hacer es mediciones, ¿sí? Ustedes tienen diferentes puntos que son los que ustedes van a ver desde el punto P, entonces van a empezar a medir, por ejemplo, el punto 1, el punto 2, el punto 3. Bueno, como está acá, y acá le colocan las distancias. Sí, algo a tener en cuenta es que, por ejemplo, si ustedes tienen un objeto que está alejado, van a, van a marcar seguramente los bordes de ese objeto, pero también podrían ser los bordes de un alero, podrían ser, no Acá, por sé, ejemplo, si analizan un árbol, por ejemplo, podrían tomar las dos puntas de la copa del árbol, o podría ser algo que está elevado, porque nosotros después de esos puntos le vamos a ir dando alturas. exacto.
acá, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, se tomaron donde termina este alero. ¿Ven? Se tomó el punto. Acá no estoy. Se tomó este punto. ¿Se ve mi cursor? Sí. Bueno, se tomó este punto, la altura de la distancia del punto P hasta este, y la distancia del punto P hasta donde termina este alero. Entonces se tomaron estas dos medidas. ¿Dónde sería donde termina esto que nos tapa, ¿sí? Como en este caso. Entonces se colocan, se las mide y ya tenemos, eso es un dato que nosotros vamos a utilizar como lo primero que deberían hacer, medir esa distancia. Después, lo que se procede a hacer es, una vez de vuelta puestos en el punto P, marcar una perpendicular. ¿La ven acá? Está. Uy, se me echó a enfriar. Bueno, esa perpendicular. Y empezar a medir los ángulos que forman esta línea con esta perpendicular. Sí, una aclaración es que ahí, fíjense que, o sea, esa línea que marcó el agua ahí, esa línea que es perpendicular, sería lo que nosotros vamos a considerar el azimut de la fachada. O sea, ese va a ser la dirección esa va a ser el azimut, o sea, es el lugar para el cual mira la fachada. Fíjense que ahí, arriba a la derecha tiene el norte, o sea, esta fachada tiene azimut 0 grados, porque mira directamente al norte. Si el norte estuviera corrido 90 grados para la derecha, por ejemplo, significaría que esa ventana está mirando para el oeste. Sería menos 90. Eso ustedes van a tener que ver cuál es el azimut de la fachada que ustedes tienen. Bueno, una vez medidos estos ángulos, que acá también se hizo, ven, se procedieron a medir los ángulos, 9 y 55. Después pasan al corte, ¿sí? Y se fijan las alturas que tienen estos puntos. El punto 1 en este caso tiene 10 metros. Y bueno, se van fijando eso. Este caso es un poquito más complicado porque hay que saber sacar el ángulo para después. No sé si lo explicamos todo ahora o esperamos un poquito, creo. ¿El diagrama de Wellram lo vieron? ¿O no lo están usando? Porque en el DP no estaba, pero en los archivos adjuntos sí estaba el diagrama eso. No sé si lo estaban usando. No, no lo estamos usando. Dale, listo. Entonces Es para el siguiente práctico, creo. Dale, Bueno, joya. ¿no? Entonces, no lo explicamos. Sí, en Martin es parecido. Distintos métodos. Bien. Bueno. Bueno, entonces, una vez que tienen las distancias, estas distancias al punto P, los ángulos y las alturas, se pasa a calcular los puntos, ¿sí? Que es lo que a usted le va a dar el contorno de, por ejemplo, si tienen un árbol o si tienen algo al frente de una casa, le va a dar el contorno de eso que le está haciendo ocultamiento a su ventana. Sí, piensen que, o sea, nosotros acá estamos trabajando con, o sea, la proyección esta cilíndrica trabaja con ángulos. Es decir, que nosotros la altura que ponemos de cada objeto, o sea, nosotros ahí esas dos figuras que aparecen ahí son la representación de los ángulos desde el punto P hasta los bordes de esos dos objetos que teníamos. Entonces, ahora vamos a ver bien cómo hacer para sacar esas alturas. Fíjense que abajo, lo que Lau marcó en amarillo, son los ángulos que teníamos desde el azimut de la fachada hasta cada uno de los puntos, medidos en planta. O sea, los ángulos en planta de eso. Y los ángulos que están a la derecha son los ángulos que se ven en el corte, que en realidad los sacamos con las tangentes. Ahí están las cuentas a la izquierda. Estas cuentas. Ah, acá tengo gente. No te falta. Colo, estás con el micrófono abierto. Ahí te silencio. Ahí te silencio. Censurado. Ahí ven las cuentas que están a la derecha, son la tangente. Por ejemplo, dice la tangente del ángulo del punto 1. El punto 1 es este. Que se acuerdan que la tangente es
es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo sería la altura. Y el cateto adyacente sería la distancia. Entonces la altura, que era 10, y la distancia del punto P al punto 1, que era 26,20, nos da la tangente. Sería 0,38. Ahí, usando la función inversa de la tangente, nos da el ángulo, que es 21 grados. Y así sacamos el ángulo de cada uno. Y así después, por ejemplo, menos 18, que era el primer punto. Ustedes vienen acá, se posiciona a menos 18 y sube hasta el primer punto, que es 21. Entonces sube hasta 21 y ahí se marca el primer punto. Sí, fíjense que ahí cada línea son 5 grados. Exacto. Y ahí se marca el primer punto. Y así van marcando los puntos y después ustedes lo van uniendo. ¿Sí? Entonces ahí les va quedando el contorno de cada figura. Y cuando ustedes se lo pasan al otro diagrama, por las dudas, ¿hasta ahí se entiende bien cómo hicimos eso? ¿Cómo formamos las figuras? Sí. Buenísimo. Cualquier cosa pregunten, chicos. Pero ahí en el chat una chica preguntó que si lo podían repetir, que no lo había entendido. Ah, sí. Bueno. Sí. Sería nosotros necesitamos tres informaciones o tres datos de cada punto. O sea, cada punto, ¿qué sería? Los puntos que por así decir definen el contorno. Me dicen que se cortó. Bueno, repito más o menos todo eso por las dudas. Los puntos esos que marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían como los puntos que definen el contorno de las figuras que estamos analizando, que generan ese ocultamiento. Esas figuras podrían ser un edificio vecino, podría ser una medianera, podría ser un árbol, cualquier elemento que nosotros consideremos, o puede ser parte de la propia vivienda. Podría ser, no sé, otra parte de la vivienda, podría ser... Igualmente yo creo que en este ejercicio los que a ustedes les piden es más bien de elementos externos, por lo que leí. Exacto. Sí. Pero también se podría utilizar para sacar por ejemplo, si hubiera una parrilla que está afuera, que te hace de sombra, también se puede usar. Claro, el ejemplo que nos dieron es como con los elementos exteriores, y lo que nosotros después tenemos que hacer es posicionarnos en una ventana y ver qué elementos exteriores tenemos que nos tapen esa ventana. Bien, buenísimo. Bueno, entonces con respecto a cada uno de esos puntos, lo que hacemos es sacar tres datos. La distancia del punto P a ese punto en planta, el ángulo desde el azimut, o sea, desde esa línea vertical que marcó el agua ahí, el ángulo ese hasta el ángulo que marca la otra línea. ¿Querés marcar el ángulo ahí, Lau? Así se entiende. Espera. No marca, quiero hacerlo derecho, pero bueno, chicos. Hasta acá. Hasta esta. Entonces sería este ángulo. Ah, ya. Estoy medio malísima con esto, chicos. Es difícil dibujar en PDF no es lo mejor. Ah, Bueno, ahí. ese ángulo. Este ángulo. Ese ángulo es el otro dato. Entonces la distancia del punto P al punto 1 Este. en planta. Punto P hasta acá. Esta distancia. El ángulo de la línea recta, por así decir, desde la fachada hasta el punto. Y el tercer dato es la altura de ese punto, desde el piso. Claro. Entonces ahí lo que hacemos es venir al diagrama. Vamos a tener que sacar los ángulos de esos. El ángulo ese, por ejemplo, nosotros para sacarlo, ¿podéis buscar ahí? Ah, joya. Creo que sí, pero vamos a ver si sale. Ay, no puedo. Fíjate vos si puede, Clau. Es que no puedo desde tu pantalla. Ah, no se puede acá. No puedo, ¿sabes? No se puede acá. Sí. Ahí. Vamos a ver si sale. Ahí. No lo escucho. Vos sabés que me lo... Ahí. Bueno, más o menos, Ahí. ahí está. Más o menos. Fíjense, la base, o sea, eso a la izquierda estaría el punto P. Y a la derecha, arriba, estaría el punto 1. Entonces, la base de ese triángulo sería la distancia en planta. Sería ¿Qué? 96. Claro.
Entonces la tangente del ángulo que nosotros queremos sacar, que es ese ángulo, nosotros lo estamos viendo en corte, por así decir. Estamos viendo el corte con el punto P a la izquierda y el punto 1 a la derecha, con la altura marcada. Entonces para sacar ese ángulo, lo que hacemos es, la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto es la altura y el cateto adyacente es la distancia. Ahí está. Para ese ángulo. Entonces hacemos la tangente y después con el antitangente, ahí nos, o sea, por ejemplo, la tangente nos da 0,38. Entonces hacemos shift tangente sería en la calculadora de 0,38 nos da el ángulo, que son 21 grados. Esos ángulos que nos dio con la tangente van a la derecha en el gráfico. Fíjense que, por ejemplo, para el punto 1, que era 21, está marcado un poquito más arriba de la cuarta línea. Porque cada línea son, o cada cuadradito son 5 grados. Entonces el 21 es un poquito más arriba de la cuarta línea. Y 18 se marca abajo, en la grilla esa. Claro, Ahí fíjense que en planta, digamos, en el eje X, cada cuadradito son 10 grados. Pues fíjense que ahí el 18 está un poquito antes de que termine el segundo cuadrado. Entonces a partir de ahí nosotros marcamos eso. Y ahí nos da el punto 1, que sería ese que tenemos ahí arriba. Y así vamos marcando cada punto. Y los vamos uniendo para encontrar la figura que tienen esos cubos que había ahí. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? No sé si... Me parece que también es importante decir que lo que está a la derecha de la línea va a estar en positivo en el dibujo y a la izquierda va a estar en negativo. Claro, eso una vez que donde vos tenés el norte, vos vas y lo posicionás. Vos esto lo trasladás así. Como tu norte está en 0, tu norte está acá. Sí, pero para dibujarlo ahí también, digamos, lo que está del lado... Sí. Acá abajo. Sí. Ahí le respondo a Paloma que preguntó en el chat. Para sacar el ángulo, hacen la altura dividido la distancia. Para eso, con eso sacan la tangente. Y después haces el antitangente. O sea, sería antitangente, o no me acuerdo cuál es el nombre de la función inversa. O sea, la tangente a la menos 1 sería de altura dividido distancia. La cotangente sería. ¿Segura? Puede ser. Creo que sí. Bueno, Es shift tangente. sí, tangente. Sí, shift tangente. Shift tangente. Claro, en la calculadora sería eso. Shift tangente, altura dividido distancia. Que aparece como tangente a la menos 1 en la calculadora. Y con eso sacan las alturas. Las que van abajo las sacan de la planta directamente, los ángulos. Exacto, de acá. De esto. Sí. Sí, otra opción sería sacar los ángulos de alturas del corte. No, en realidad no, porque el corte pueden estar distorsionados. Porque se van a estar... No dije nada. Hay que hacerlo así. No entiendo para qué sirve el corte ahí. El corte para saber las alturas. Ah, está bien. El corte sí, por las alturas. Viste que acá te las marca, te dice H10, pero para que vos te des una idea y... Sí, no haría falta, digamos, teniendo las alturas del coso no haría falta. Claro, entiendo. Pero viste que por ahí tenés algún que otro desnivel, entonces ahí como... variaría bastante. Eso, digamos, que ustedes lo pueden dibujar en ese diagrama cuadriculado que está como en blanco. Después lo pasan al diagrama de la proyección cilíndrica. Claro, una vez que ustedes dibujan esto, lo superponen acá. Yo lo tengo en AutoCAD a eso, si les sirve, si lo quieren para explicarlo. Dale, ¿querés mandarlo después del grupo? Sí. Dale. Pero... Bueno, sí tengo que mandar mi archivo de AutoCAD. Bueno, dale, o si no, podés copiar el... ¿Podés copiar el diagrama en algún otro archivo en blanco? O bueno, o mandar así como está, no pasa nada. No pasa uno. Ah, sí, dale. Ahí yo lo copio y después lo mando al grupo al archivo. Ahí... Igual creo que está en el Moodle. Ah, bueno. Dale. Ahí fíjense que lo que queda tapado por esa figura que hicimos son todos los horarios en los cuales no va a dar el sol. O sea, ahí básicamente tapa un poquito
a la mañana en el solsticio de verano. Un poquitito. No, el solsticio de invierno, perdón. Invierno. De invierno, porque es cuando en el solsticio de invierno es cuando el sol está más bajo. Entonces es cuando más posibilidades hay de que esos objetos tapen el sol. Ujú. O sea, ahí por ejemplo sería solsticio de invierno y los primeros meses, o sea, en julio no, en agosto y en junio. No, perdón, mayo y julio. Fíjense que son los meses que tapa un poquito y tapa solamente a la mañana, porque para la derecha son los horarios de la mañana. O sea, a las menos 4 a las menos 4 horas. Serían a las 8 de la mañana. O sea, prácticamente esos objetos no tapan casi nada. Eh, Sería eso. Pero fíjense que si nosotros... o sea, es como que ese diagrama representa un poco lo que nosotros veríamos. O sea, qué cosas están tapando la ventana. O sea, que si nosotros tenemos objetos bajos, por así decir, van a tapar principalmente los horarios de la mañana o de la tarde, según cómo están ubicados, en invierno más que nada. Si en cambio tuviéramos algo alto, o sea, por ejemplo un alero, taparía más bien los horarios del mediodía y taparía mucho más en verano que en invierno. Claro. Por eso siempre al norte se usa, fíjense que al norte si ustedes usan un alero, les va a tapar durante el verano, pero no durante el invierno. Una cosa importante, cuando ustedes hagan esto, traten los diagramas tienen que estar todos en la misma escala. Porque ¿qué pasa? Ustedes esto lo traspasan directamente. Ustedes vienen acá, lo copian y lo pegan acá. Entonces, si esto está en diferentes escalas, esto va a variar. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a marcar cosas que no van. Por ejemplo, si ustedes esto lo hacen más grande, cuando lo traspasan acá va a quedar más grande y va a ocultar cosas que en realidad no oculta. Entonces, ustedes al momento de hacerlo, coloquen los diagramas en la misma escala, ¿sí? Que los cuadraditos coincidan. La curva de arriba del diagrama es el solsticio de qué? De verano, Ah, de verano. sí. ¿Y los meses dónde te lo dice? Acá abajo, ¿lo ves? Sí. Bueno, Ah, diciembre, genial. noviembre, enero, octubre, febrero, septiembre, marzo, agosto, abril, julio y mayo y el solsticio de invierno que es junio. Ah, ahí está, gracias. No, de nada. Y acordate que este es el mediodía solar y acá es después del mediodía, sería las 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7 y esto es antes. Las 11, las 10, las 9, las 8 y las 7. Sí, hay algo importante que nos faltó decir. En ese ejemplo, los ángulos que van abajo, o sea, los que ustedes toman desde la planta, los tienen que poner a partir del azimut de la fachada que ustedes tengan. O sea, en el ejemplo que nosotros tenemos, porque la fachada daba justo al norte. Pero ustedes van a tener casos donde la fachada capaz que da, no sé, 20 grados hacia el oeste. Si la fachada está inclinada a 20 grados hacia el este respecto al norte, ese va a ser su centro, por así decir. Y todos los Claro. ángulos que ustedes sacan de la planta los tienen que poner respecto a eso. Claro, entonces cuando ustedes hacen este traspaso, vienen acá y dicen, bueno, mi ventana está mirando al oeste. Entonces, esto lo tengo que poner en menos 90. Entonces, ¿qué coloco? La mitad de esto, por ejemplo, en este caso vieron que le marca esta línea roja acá. Entonces, lo copio esto con esta línea roja y la línea roja la posiciono en menos 90. Entonces ahí le va a dar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Eso depende hacia dónde mira su abertura. Bien. Bueno, esto con respecto a Sí, esto. No sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo que queramos que veamos. yo tengo ahí el que me pasó Alondra, que era la casa... ¿Cómo era? Golf House. Que ahí estaba viendo las plantas como para poder ver ese. Bueno, ¿querés compartir vos? Dale, ahí les comparto. Yo después quisiera ver, porque tengo una duda con respecto a la casa que tenemos nosotras. Dale. Bueno, Joya. Bueno, a ver, mánguenme. Ahí les comparto. otra vez.
Y si alguno tiene alguna duda, también después los podemos ayudar. Y sabemos la respuesta. Bueno, bueno, les comparto pantalla. Dale. No sé si ahí se ve. Sí. La casa es esta. O sea, la idea es, obviamente no vamos a llegar a ver todos los ejemplos que ustedes tengan, pero la idea es mostrar más o menos cómo encarar un proyecto que ustedes les den. Que obviamente esto es algo mucho más complejo que tener un cubito, pero por ahora no les piden analizar la ventana en sí, sino que les piden analizar, por lo que yo tengo entendido, el entorno exterior. Igualmente fíjense que acá, bueno nada, cada ventana va a tener como ciertas cosas que la van a tapar. O sea, los techos de la planta alta, esta parte de acá que creo que es una parrilla. Va a haber como diferentes situaciones. Entonces, yo acá me copié la planta. Esta es la planta baja. Fíjense que acá está marcado el norte. Nosotros acá lo que haríamos, por ejemplo, es ver, bueno, qué ventanas vamos a analizar. Clau, Sí, ahí está marcado el norte. O sea, yo tendría que dibujar una línea mirando hacia arriba, que sería donde tendría que estar el norte, y sacar el ángulo. sí, no es donde tenía que estar el norte, sino que sería el azimut de tu fachada. Ahí está. O sí. sea, esto también ustedes tienen que ver qué fachadas van a tomar para hacer el análisis. Porque, por ejemplo, tomarlas de este lado no tendría mucho sentido. Porque van a dar al sur, básicamente va a estar la mayoría oculto. Ujú. Esto podríamos tomar, esta ventana acá, por ejemplo, podríamos... Pasa que también depende qué elemento. Fíjense que acá esta casa no tiene vecinos prácticamente, está en el medio como... en el medio de la nada. Sí, está Eh, exento. entonces eso, digamos, por lo que ahí me decían, no sé si alguno tiene alguna info más, pero básicamente a ustedes les piden como colocar árboles y cosas, ¿no? Colocar elementos. Sí. Sí, yo también tengo esa casa y nos dijeron que tipo inventemos algunos árboles alrededor. Bien. Bueno, van a tener que hacer eso entonces. Obviamente que el árbol ustedes lo van a tener como que simplificar un poco para poder analizarlo. Eh, pero por ejemplo, vamos a hacer, no sé, vamos a tomar un punto acá. Ustedes van a elegir el punto P, que lo pueden tomar ahí. Y vamos a tener que pensar, bueno, acá, no sé, tenemos estos árboles, estos de acá. Para mí podríamos hacer como una simplificación, por así decir. O sea, eso no... Pasa que obviamente es difícil porque un árbol es una figura muy irregular. Ahí está. Qué sé yo, podríamos considerar, por ejemplo, que acá hubiera un... no sé, como una medianera. Que eso vamos a tener que inventar un poco, que eso, no sé, supongamos que eso tiene... Bueno, no me salió el dibujo. Acá. Supongamos que eso tiene, no sé, 1,50 m, por decir. Y a su vez tenemos los árboles, que aparentemente hay como toda una masa de árboles acá. Y una parte acá. Que podríamos considerar, no sé, que estos árboles de la derecha son más bajos. Y entonces, no sé, capaz que son arbustos, no sé, eso, o sea, eso lo van a tener que ir viendo un poco ustedes. Qué sé yo, supongamos que esos árboles son bajitos, tienen 2,5. Y estos de acá a la derecha son más altos y tienen 6 metros.
Eh, entonces nosotros vamos a tener que ir viendo, o sea, cada elemento lo vamos a tener que ir viendo un poco por separado, porque tiene diferentes alturas y todo. Pero por ejemplo podríamos tomar como esta línea como final de esos árboles. Entonces eso lo vamos a hacer hasta los 6 metros. Que a su vez va a ser cuando nosotros empecemos a analizar el muro que está atrás. El muro que está atrás, en realidad... Sí, o sea, el muro que está atrás lo podríamos analizar completo quizás, para ver cómo nos da. Entonces tomamos donde empieza, donde termina el muro ese. Y tomamos donde terminan estos árboles de acá. Lo que pasa es que esto al ser una figura así como más compleja, va a ir variando la altura. O sea, el ángulo que nosotros tengamos va a ser 1. Voy a cambiar de color. El ángulo que tienen los árboles de la izquierda va a ser 1 cuando tengan esta línea, que cuando tengan esta línea acá. Ese ángulo va a ir variando. Entonces, obviamente que es un trabajo como un poco más complejo, que teníamos antes con unos objetos así súper definidos y todo. Pero bueno, básicamente van a tener que ir haciendo eso. Ahí ustedes lo que harían es marcar la altura, eso sería lo primero. Perdón, la altura no, el azimut de la fachada. Claro, y también la distancia, sí. El azimut ese de la fachada. Estoy pensando que yo acá no voy a poder medir, porque no tengo las medidas de este... Ojímetros. Sí, va a estar medio difícil eso. Ahí una chica pregunta, dice que le dijeron que los árboles se miden copa y tronco separados. Ah, bueno, listo, joya. Bueno, vamos a hacerlo más simple, como para poder mostrar... o sea, eso de copa y tronco separados sería así. Si nosotros tuviéramos... Voy a mostrar un ejemplo concreto, vamos a este árbol de acá. Voy a borrar un poco estas líneas. Vamos a este árbol de acá. Este árbol, y supongamos que tiene ese tronco. Yo esto lo voy a hacer con medidas medios inventadas, digamos, para poder hacerlo ahora, porque no tenemos las medidas reales. Pero bueno, va a servir como ejemplo. Bueno, entonces de ese árbol nosotros vamos a tomar las distancias. Nos dijeron que, por ejemplo, la copa la dibujamos como un cubito y el tronco como también un prisma. Dale, perfecto. Bueno, esto va a ser los ángulos de la copa. Pasa que ese árbol no nos va a generar ocultamiento porque está muy al sur, me parece. Vamos a tomar mejor, vamos a hacer cuenta que tuviéramos un árbol así, pero lo vamos a hacer por acá. ¿Les parece? Como para tener... Total, si ustedes los pueden inventar a los árboles. Digo para que nos haga un poco de ocultamiento porque si no, no va a generar nada. Vamos a tomar eso así. Entonces vamos a marcar como si fuera donde termina esa copa y donde termina el tronco. Y vamos a tomar esas distancias. Vamos a ver cómo las podemos sacar. Más o menos. ¿Vos te acordás, Alondra, las medidas de la casa? El largo. No. Bueno, no importa, vamos a hacerlo medio... No me acuerdo. Inventaron nomás, pero... Sí, ya fue. Sí, supongamos que esto acá... ¿cómo escribo? Acá. Que esto tiene 8 metros. Esta línea vamos a tener un poquitito más. Vamos a tener 8 metros 20 en las dos. Y acá vamos a tener también 8 metros. O no sé, 7,50. Eso totalmente inventado, ¿no?
obviamente. Y lo que decía Jenny recién, que lo vamos a considerar como si ese árbol fuera un tronquito con una copa. O sea, como si fuera de Minecraft. Ahí tenemos el arbolito. Y vamos a ver las alturas de eso. Entonces habíamos dicho que la copa terminaba a los 6 metros y que supongamos que el árbol arranca a los 2,50 metros. Entonces tenemos 2,50 metros de tronco y 6 metros de copa. Y esto, bueno, vamos a poner el nombre para hacerlo más fácil. Vamos a hacer ese el punto 1, este es el punto 2, punto 3 y punto 4. O sea, punto 1 y punto 2 son la copa, punto 3 y punto 4 son el tronco. Y ahora marcamos el azimut. Y vamos a ir sacando entonces los tres datos que nos pide. Punto 1. Entonces, distancia. Dijimos que eran 8 metros. Altura. Son 6 metros. En realidad, desde los 2,5 hasta los 6. Llegaría. Pues como que son dos puntos en realidad. El más bajo y el más alto. Y el ángulo en planta, que bueno, esto va a ser lo más difícil de todo. Vamos a suponer que el último era, ¿cuánto es? Más o menos, no sé, 30 grados serán más o menos. Es como Sí. 30 grados, entonces bueno, acá tenemos 20, acá tenemos 18 y acá tenemos 10. Entonces acá tenemos 10 grados. Punto 2, distancia 7,5, altura 2,5 hasta 6 metros, eso es igual, y el ángulo en planta dijimos que eran 30 grados. Punto 3, distancia 8 metros 20, altura 2 metros 50, ángulo 18 grados, y el punto 4 Que serían, por ejemplo, el 1 y el 2 sería 1, el punto 1 y el punto 1 prima, que sería la parte de arriba de la copa y la parte de abajo. sí, puede ser. Y con el tronco igual. Claro, o sea, sí, prima creo que se llama cuando cuando está justo en la proyección acá abajo, en la Tierra. Pero sí, es como si fueran diferentes puntos. El 2, el 3 y el 4 los tomamos como si fueran desde los 2,50 hasta abajo. Así, ese sí, porque el otro sería 0. Claro. Acá el punto 4, la distancia también son 8 metros 20. La altura también son 2,50. Y el ángulo son 20 grados. Entonces ahí tenemos la información que necesitamos para hacer el gráfico. El gráfico, bueno, yo lo voy a hacer directamente acá. No, este no es. Bueno, acá está la cuadrícula. Pasa que después no lo voy a poder pasar si lo hago acá. No, ya sé lo que voy a hacer. ¿Querés que lo dibuje con esos datos? Me va diciendo y lo voy anotando en el AutoCAD. Bueno. Dale, yo igual lo voy haciendo acá, así lo puedo ir mostrando. Lo voy a hacer acá en Corel, me parece. Creo que va a ser un poco más exacto.
Bueno. Acá voy a poner la cuadrícula rectangular. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Y acá el diagrama este. Entonces ven, ahí está escalado igual, es lo que decía Lau. Ven que coincide la cuadrícula esta con esta. ¿Se ve? Claro. Eso según el que siempre que coincida, exacto, que esté escalado igual. Y acá en la cuadrícula esta, que está en blanco, tenemos todo marcado, o sea que va a ser más fácil de hacer. Ahora vamos a venir acá. Esto lo voy a copiar. Bien, ahí están todos estos datos. Lo que nos faltaría sacar son los ángulos en corte. O lo que le llamaba ángulo alfa, creo que le decía. Lo voy a hacer acá abajo. O en altura mejor. Claro, no, es lo que le llama altitud. Creo que le llaman en el gráfico, ¿no? ¿Lau? Sí. La tangente de alfa, lo escribo así porque no tengo el simbolito, claramente. Va a ser entonces la altura. Vamos a tener que hacerlo dos veces. Porque tenemos 250 y 6. Entonces sería 250 dividido la distancia, que son 8 metros. ¿Alguno tiene calculadora a mano? Para ir Sí, haciéndolo. ya lo hice yo. Ese te da 17 grados. Pero ¿cuándo te da la tangente? Ya te digo. Ah, lo borré. ¿Cuánto? 0,31. 0,31. 0,31. Entonces, ángulo. ¿Cuánto me dijiste que era? 17. 17 grados. O sea, ahí hacen shift tangente de 31 y les va a dar 17. Ah, bueno, esto para 250 y acá lo volvemos a hacer. Para 6. 6 metros dividido 8 metros. ¿Alguien preguntó algo por el grupo? Ah. ¿Qué programa usamos para escalar? En Photoshop. Sí, en Photoshop lo pueden hacer porque pueden poner los dos diagramas como capas distintas y lo superponen. Entonces después ustedes dibujan en otra capa lo que nos vamos a dibujar ahora y lo pueden ir viendo. Si no, en AutoCAD directamente. Ya nos lo pasaron escalado en AutoCAD. Claro, entonces les cambio AutoCAD. 6 dividido 8, 75. 0,75. 36 grados. Bien, punto 2. Tangente alfa. Sería 250 dividido 7,5. 0,33. Ángulo 18 grados. 18 grados. Y acá lo mismo, 6 metros dividido 7,5 metros. ¿Te da? 0,08. No, no puede ser. 6 dividido 7,5 te tiene que dar casi 0,80. 0,8. Ah, 0,8. Ah, entendí 0,08, no me daba. ¿Y el ángulo? 38.
Bien. Bueno, seguimos. Eso ustedes lo van a tener que ir haciendo con cada punto que ustedes vayan teniendo, con cada objeto que tengan. Punto 3, tangente de alfa va a ser 250 dividido 820. O sea, seguimos haciendo altura dividido distancia. Y nos da... 0.3. Bien. Y el ángulo... 16. Bien. Y el punto 4, tangente de alfa... va a ser igual. Va a ser igual porque son las mismas medidas. Bien, ahí tenemos todos estos datos. ¿Por qué en el punto 1 y el punto 2 sacás dos tangentes? Porque es para... Nosotros acá... Acá me que lo busco. Fíjate que acá nosotros consideramos como que el árbol fuera así. O sea, la copa... Nosotros eso el punto 1 y el punto 2 son la copa del árbol. Entonces sacamos el punto de arriba, que está a 6 metros, y el punto de abajo que está a 250. Ah, claro. Por eso lo hacemos dos veces, con la distancia de 250 y la distancia de 6. Entonces, bueno, ahí empezamos, ¿no? Con el punto 1, por ejemplo, bueno, acá esto, nosotros tenemos que ver cuál es la medida. La medida desde... No. Claro, desde el norte. Porque el norte tiene esta forma así. No me deja verlo. Ah, sí, ahí está. O sea, ese ángulo. Este ángulo de acá. Ese ángulo sería el que nos da la orientación. Claro, exacto. Que acá fíjense que es más de 90 grados. O sea, son más o menos, no sé, 105 grados, más o menos. Entonces nosotros vamos a tomar esa línea como si fuera acá. Ese va a ser el azimut de la fachada. Entonces ahora a partir de ahí vamos a poner los otros ángulos que teníamos en planta. Por ejemplo, el punto 1, el ángulo en planta son 10 grados. Entonces va a estar acá. 10 grados desde ahí. Si acá estamos en 105, tenemos que venir acá, a 95. Vamos a hacer primero todo con el punto 1, así ya lo marcamos y vemos cómo nos queda. El punto 1 estaría ahí, y vamos a ver las alturas. Dijimos que eran 17 grados y 36 grados. Entonces venimos acá, 17 grados estaría más o menos ahí. No, perdón, por acá. Y 36 estaría más o menos acá. Entonces ahí lo que hacemos es unir las dos líneas. Unimos esa y unimos esa. Esto hagan de cuenta que son líneas auxiliares. Esto lo voy a poner un poquito más gruesa. Ahí está. Entonces ahí nos quedan marcados esos dos puntos. ¿Sí? Marcarlo con algo, esos puntitos así. Dale. Sí, lo voy a marcar con negro, le voy a poner así. Bueno, quedó en rojo. Ahí está. Ahí. Ahí están esos dos puntos. Que sería el punto 1. Ahora vamos al punto 2. El ángulo en planta son 30 grados. O sea que estábamos en 105, son 10, 20, 30. Estamos acá, en el 75. Y en planta, perdón, en altura es 18 y 38. O sea, estamos más o menos acá y por acá. Entonces ahí lo marcamos.
Y tenemos ese ahí. Y este acá. Entonces esa sería la copa de nuestro árbol. Eso ya lo podemos marcar si queremos. Eso ahora después al final lo marcamos bien. Ahora vamos con los otros puntos. El punto 3. El ángulo son 18 grados. Entonces tenemos 10. Acá estarían los 20. O sea que es un poquito más acá. Más o menos ahí. Y en la altura tenemos 16 grados. O sea que ese ángulo va a ser, ese punto va a ser acá. Y el otro ángulo era en planta 20 grados. En altura es el mismo. Acá eran 20 grados, que sería acá. Ahí. ¿Preguntaron algo en el coso? Si tendrían que hacer un diagrama. No, todo en el mismo. Si lo hacen en AutoCAD les conviene obviamente usar capas, como para no confundirse tanto. Pueden usar capas auxiliares para marcar todo esto, o algo con líneas bien finas. Entonces después hacen un objeto, van prendiendo y apagando. Bueno, ahí tendríamos marcado eso. Entonces ahora yo voy a hacer una polilínea, donde voy a marcar desde acá abajo el tronco. El tronco se va a unir con esta. Y esto va a venir ahí. Y esto va a bajar acá. Y ahí. Entonces eso sería, por así decir, el árbol marcado ahí. Ahí lo pongo transparente para que se vea. Entonces nosotros esto, ahora lo que hacemos, hasta acá no sé si quieren preguntar algo, o más o menos se va entendiendo cómo pasarlo. Bueno, si está todo claro, lo paso al otro gráfico, o sea, ahí lo copio y lo pego, tal cual está. Entonces acá ya me va a dar la información de que en qué horarios el sol ese, el árbol ese me tapa los puntos que tengo ahí. Claro, me parece que en el otro gráfico lo dibujamos desde el punto 0. Y cuando lo pasamos acá... Ah, y ahí lo corren. Ajá. Claro. Ah, bueno, entonces... Por eso es lo que explicó Lau. Claro, bueno, está bien. Copiarlo y pegarlo. Claro, bueno, entonces ahí ustedes pueden... Sí, está bien eso. Pueden directamente todo esto que yo tenía acá, dibujarlo desde el 0. Claro, así es más fácil. Lo dibujan desde el 0 con los ángulos acá, que teníamos, que eran 10, 18, 20 y así. Y después lo pasan acá. Y ahí sí, buscar el ángulo. Claro, y cuando lo pasan, esta línea, o sea, copian de última el arbolito con la línea. La línea, posicionarla donde va, pero o sea, copiarlo desde la línea. Claro, entonces la línea la ponen ahí. La ponemos en -5. Creo que eso es lo que había querido decir Lau antes. Claro, entonces ahora vos agarrás y, exacto, buscas el ángulo y ahí lo posicionas. Ponemos eso en 105 y ahí nos queda. Sí, está bien. Bueno, ahí nos queda el arbolito. Y ahí nos marca en qué horario está tapando. O sea, acá por ejemplo, no sé, en los meses de octubre y febrero. De la 4 en adelante. Claro, exacto, sí. Desde la... sí. Pues esto tenemos 12, 1, 2, 3, 4. O sea que de 4, 5, 6 y 7, o sea de las 4 hasta las 7 nos tapa el sol. Después de las 7, bueno, capaz que se vea por ahí abajo el sol. Si estamos en noviembre y enero, nos va a tapar un poquito. Acá, a las 4 también, no, a las 5. A las 5 nos va a tapar un poquito. Si estamos en diciembre, en septiembre o marzo, nos va a tapar un rato a las 6 de la tarde.
Y después ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, o sea, si ustedes empiezan a dibujar todo lo que teníamos, o sea, van a tener, por ejemplo, fíjense que acá nosotros, si hacíamos todos estos árboles, probablemente no tapaban nada, porque hubieran quedado por acá. O a lo sumo capaz que tapaban un poquito esto. Pero si hacíamos el muro, este del fondo, ahí sí nos iba a quedar tapada la parte de abajo de casi todos los meses. O una buena parte por lo menos. Pero bueno, si tienen algún edificio vecino, si tienen otros árboles, les conviene hacer así, digamos, pensar en árboles concretos, o sea, que los medios que los hacen más geométricos para ver cómo son, y en base a eso lo van resolviendo. Sí. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿O quieren que veamos algún ejemplo? Sí, yo tengo, de esto no, justamente un ejemplo. De una pared que tengo, que no sé si le da o no. Ocultamiento de ventana, ¿Querés me compartir parece. pantalla? Sí. Dale. Pregunto de mientras para ver cómo nos organizamos. ¿Hay alguien de Perone que esté esperando para ver otro tema? ¿O de Martín que esté esperando para ver otro tema? Hola, sí, yo soy de la cátedra de Perones. Bien. Ustedes tienen que hacer lo de los muros. Sí, eso. Dale. Bueno, nos acá vemos un par de ejemplos y si querés lo vemos. Dale, buenísimo, Dale. espero. Dale. Si tenés, andá buscando el material, así después compartís y lo vamos viendo de ahí, si te parece. Pasa que estoy del celular. Ah, estás del celu. Bueno. Sí. Dale, bueno, ahí mientras vemos el ejemplo de Jenny voy buscando. ¿Eso dónde lo subieron? ¿En el Moodle? Sí, trabajo práctico número 4 y 5. Dale, ahí los busco. Dale, gracias. Ahí se ve. Sí. Bueno, esta sería la planta. Lo que está en verde es la planta de techos. Que están inclinados estos techos. Es la casa Miraflores, no sé si la conocen. Y tengo este árbol. Bien. Tengo este árbol. Bueno, de los cuales yo saqué el punto 1, 2, 3 y 4 como hicieron ustedes recién. Y acá, no sé, la ventana está acá. Es todo un vidriado este. Que llega hasta acá. Sí. Entonces yo tomé el punto P desde la mitad de la ventana. Sí, una cosa, vos ahí marcaste el punto 6. En realidad, Sí, eso. o sea, siempre, cuando ustedes hagan ocultamiento van a tener como un margen de 180 grados en los cuales da el sol, que serían 90 grados más que el azimut y 90 grados menos. O sea, por ejemplo, ahí que nosotros teníamos 105 grados, el sol va a llegar hasta los 15 grados. O menos 15 grados en realidad, porque estábamos en menos 105, entonces el sol va a llegar hasta los menos 15. Ya más de menos 15 no va a dar porque es como que el mismo plano lo tapa. No sé si... Entonces esto no se pone. No hace falta. ¿Y este? Eso sí, Este para me mí parece. está bien que lo pongas, me Este. parece. Pero ¿y con qué me queda una línea? No entiendo. No, sí, o sea, eso te... ¿Entendés lo que te digo? Me queda una sola línea y no tengo un plano para dibujarlo. Claro, pero vos esa línea es como que la... Sí, decís vos. No. Ah, pensé que... O sea, esa línea sería una línea vertical que va a llegar hasta cierta altura, que es la altura del punto 5, Sí. y que te va a tapar desde ahí hacia la derecha. De última sí podés capaz que tomar el punto 6, que vos has marcado, no está mal en realidad. Por ahí podés tomarlo para sacar la altura del punto 6 y unirlo con el Esto punto tiene 5. otra altura. Y me queda dibujado así. Está bien entonces. Claro. Sí, está bien. ¿Esto está bien entonces?
Sí, lo único que ten en cuenta que... ¿cuál es tu azimut ahí? Este es el norte y este es el azimut que me da menos 90 grados. Bueno, Yo lo entonces... puse acá. No, 90 grados. Ah, entonces Porque está da, bien como lo he dicho. da al este. A ver. Claro, o sea, eso, si está a los 90 grados, los límites verticales Me van a ser... quedaría así. Sí, creo que sí. Creo que está bien. Los límites verticales van a ser... o sea, son 180 grados, 90 grados para cada lado. O sea que el sol va a llegar como máximo hasta los... Si vos tenés azimut 90 grados, va a llegar hasta los 180 y hasta los 0. O sea, entre 0 y 180 vas a tener como marcado así un límite. ¿Se entiende Claro, eso? entonces estaba bien lo que yo había hecho. Sí, va encaminado. No sé si es correcto esta sombra. Cuando se divide así, de este lado quedaría al revés, digamos. En el gráfico. ¿Por qué? Eso no entendí. Porque yo lo vi así dibujado en los ejemplos del manual. Perdón, saqué. Se estaba compartiendo toda la pantalla. Cuando se pasa para el otro lado, o sea, esta sombra acá continuaría para allá. Ah, Así. sí. Y acá sería al revés. Sí, igualmente no debería pasarse. Porque sí, es así como decís, se pasa. Pero no debería pasarse ahí. Porque vos tenés un límite de 180 grados. Que son 90 Entonces grados esto más no va. y 90 grados menos. Y si tu azimut son los 90 grados, no debería estar. Ah, se cortaría ahí. Claro, exacto. Esta parte no iría. Claro, o sea, vos cuando lo haces en la cuadrícula original, si vos estás dibujando a partir de los 0 grados, eso vos lo cortás a los 90 y a los menos 90. Ahí está, y listo. Y no se dibuja del otro lado. Claro, no. O sea que me quedaría así. Exacto. Sí, Y, o sea, acá antes no lo puedo. Ah, sí, lo puedo. Lo puedo cortar acá, en el 90. claro, igualmente el punto 6 a vos te debería haber dado ahí. Claro. Ah, no. Me dio a 180. No, pero son 90 grados, no son 180. Desde la vertical. Ah, está bien. Ahí está el error. Igual, ojo que también tenés que sacar la altura de ese punto 6. Que la altura Sí, sí. te va a Sí, dar... sí, tengo la altura. Se inclinó. Pasa que te debería dar más alta que el punto 5, no te debería dar más baja. No. Porque la distancia es menor. Ten en cuenta eso. Sí, pero es más alto el punto. Sí, pero... ¿Vos hiciste el tema de la tangente? Sí, me dio mal porque yo lo hice con 180. Pero tengo una distancia de 3 metros. Sí. Una altura de 3.77. Sí. Y un ángulo de 90 grados. Ahora, No, 377 es la distancia del punto P al punto 6. no, 3 metros es la distancia. Y la altura 377. Sí. Entonces sería 377 dividido 3. Te da 1,25. Entonces hacemos Un ángulo 51. 51 grados, Sí, me da. 51 grados me dio eso. Te da mucho más alto. O sea, yo lo dibujé mal acá. Claro, vos dibujaste 5 grados. Y tenía que dar 51 grados. No, dibujaste 3 grados. Te va a dar mucho más alto. O sea, no sé cómo dibujártelo, pero te va a dar más alto. Ah, sí. Mira, Ya entendí. ponete como viendo todo el Acá. diagrama. Claro. Ahí, pero vas a arrancar desde los... no, está bien. 90. Claro, desde los 90. Desde ahí.
y eso se va a unir con el otro punto, con el punto 5. Quedaría atrás. Exactamente, ahí me gusta más. Porque en realidad cuanto más cerca está eso, más te tapa. Ahí entendí. Bien. Lo dibujé medio por el ojete igual. Bueno, no importa. No, está bien, está bien. ¿Se entendió? Para que vos lo entiendas. Se entendió, claro, está bien. Ahí estaba el error, porque yo no me daba cuenta. Ahí Cielo preguntó, a nosotras nos pidieron la planta y 2 cortes de nuestra casa. ¿Para qué sirven los cortes? Y eso Para te las lo... alturas. Claro, es para las alturas. Te lo deben pedir más también para ver el proyecto, para conocerlo. Pero lo vas a necesitar para ver las alturas. O sea, los 2 cortes te los piden siempre en cualquier instancia de materialidad te van a pedir los cortes. Quizás no se usa todo para esto, o toda esa info para esto, pero debe ser por eso que te los piden. Y si yo tengo una ventana en un segundo piso, por ejemplo, el punto P estaría ubicado más arriba. Claro. ¿Sería igual el procedimiento? Nos dijeron que usemos ventanas que estén en la planta baja. Ah, no, nosotros en mi grupo nos dijeron que teníamos que usar del segundo piso si teníamos. Ah, Bueno, si tenés en el segundo piso, vas a tener que dibujar el triángulo como si fuera en corte, con las diferentes alturas, y sacar el ángulo de ahí. No sé si se entiende. ¿Entendió? No, ¿cómo? Mira, deja de compartir un segundito, Yani, así comparto acá. sí, me olvido que estoy compartiendo. Ya dejé, ¿no? Sí, Sí. ponele. Vos tenés... Supongamos que vos tenés... Esto así. Eso estaría en corte, ¿no? Y vos, entonces, estás acá en la segunda planta. Y bueno, acá también hay que ver, digamos, la ventana, como qué altura tiene, ¿no? Porque capaz que la ventana es esto así. Entonces ahí seguramente el punto P lo pongamos acá. Quiero preguntar algo de eso, si la ventana está en el segundo piso. O sea, se tomaría la altura 0 desde el piso. Y más o menos. Sí, en realidad sí. Se le restaría esa altura Sí. al objeto, Sí, porque si vos tenés el objeto acá, desde donde está elevado, digamos. claro, sí, es como vos decís. Si vos tuvieras esa Claro, altura, porque desde el punto P empiezo para arriba. claro, sí, es como si vos tuvieras esto así. Sí, Entonces sí, sí. vos para sacar esa altura vas a tomar esto así. Entonces ese triángulo va a ser la altura menos la altura del punto P. Y la distancia es la misma. Sí, es lo que Claro. dice Yani. Genial, eso tenía duda. Muchas gracias. Sí. No, de nada. Bueno, sí, sería eso. Bueno, a ver, ¿alguien habló? Una duda. Sí. Si tengo un alero arriba en la ventana, ¿sacaría ahí tipo la diagonal, la saco del corte? Porque en la planta no se vería el alero. Mira, en realidad sí, pero en esta etapa creo que no se los piden, me parece. Ah, ok. Porque sí, si vos tuvieras esto así, los ángulos se sacan de acá. O sea, el ángulo sería este. Claro. Y a vos, o sea, el ángulo ese o sea, sí, es como decís. El tema es que ahora lo que le están pidiendo no es este tipo de cosas, sino objetos que están a la distancia. Ah, bien, tenía esa duda. Eso es por lo menos lo que nosotros entendimos de ver el trabajo práctico. Porque después cuando son aleros o cosas así, se usa el diagrama ese de... ¿Cómo se llama? De Waldram. De Wallrun. Se usa este. Ah, claro, Sí, sería yo no más ent- adelante. Si yo no entendí mal es para el siguiente trabajo práctico, porque ya una profesora lo dibujó en AutoCAD y lo iba a subir a Moodle. Claro. Bueno, joya. A nosotros... Hola, Y eso para ver la incidencia del... ¿quién era la chica que tenía los DWG con las láminas escaladas?
Yani. De la casa golf yo también las tengo. Ah, Ah. después, Yo lo que tengo escalado son los diagramas. Ah, está. Va, Claro. en AutoCAD. sí, eso quería saber si lo podías pasar al grupo o algo. Porque Sí, Sí, igual dale, están en dale. Moodle. no lo di. Ah, no la lo profe veo. nuestra profesora nos lo pasó por mail. Ah, claro. Sí, por eso. De- Porque en nuestra cátedra no nos lo dieron. Después si Ahora, podés Dale, pasarlo, después le Yani. paso al grupo. Dale. Lo mando. Gracias. Bueno, ¿qué pregunta? Ah, Hay una que dice que la pero les piden alero. Bueno, entonces en ese caso vas a tener que sacar este punto. O sea, es como si este fuera tu punto 1, por así decir. No sería de la misma manera que como yo hago la parte Sí, de la misma casa que me está ocultando. sí, sería exactamente igual. O sea, ahí vos haces eso así, ¿no? Entonces vos vas a tener una distancia. Supongamos que tenés, no sé, 1 metro. Y acá de altura tenés 1,2. ¿No? Entonces ahí hacemos la tangente del ángulo. Va a ser igual a 1,2 dividido 1. Eso nos da... Ah, tengo que la calculadora. 1,2 dividido 1, Claro, qué boludo. 50 grados. Ahí está. Nada, flashé mal. Ahí está, 50 grados. Entonces, 1,2 ángulo 50 grados. Entonces, este ángulo de acá serían los 50 grados. Entonces, cuando venimos acá, esto lo voy a copiar. Supongamos que teníamos, estamos marcando desde acá, desde el 0, y teníamos, no se ve, no sé por qué, está finita acá. no sé. No sé por qué no se ve. A ver si tira corte el Varel. Ahí está. Bueno, entonces estamos desde el 0. Y supongamos que los ángulos... o sea, ahí vos tendrías que tomar de la planta como los dos límites del alero. O sea, vos tenés la planta esta. Perdón, Clau, ¿cómo se llaman los diagramas? Así lo guardo. Los diagramas... Es el diagrama de proyección horizontal, que es este. Proyección... proyección, perdón, horizontal no, cilíndrica. Este es diagrama de trayectoria solar en proyección cilíndrica desarrollada. Proyección cilíndrica se le dice. Me confundí, el horizontal es el otro, el que es todo circular. Bueno, si esta fuera la planta, supongamos que esa es nuestra planta y el punto P lo tenemos ahí. Y supongamos que el alero fuera así. ¿No? Entonces ahí vos vas a sacar de este punto y de este punto. Entonces, bueno, ponele que eso te da... No sé qué ángulo será este. Con respecto a esa normal. Ponele que son 60 grados y 60 grados, ¿no? 60 grados para cada lado. Entonces de acá vamos a usar 60 y menos 60. Y la altura dijimos que eran 50 grados. Ahí lo pasé al grupo.
Entonces, bueno, en realidad después habría que ver. Vamos a ver, estaría bueno buscar estos dos puntos, ¿no? Lau, ¿te acordás de eso? No, lo hacíamos así. Así. Ah, o sea, Pero punto, decía. no, Si porque se pinta todo esto, todo lo otro se pinta, lo de afuera. claro. Claro, ahí va, porque... No, en el de... Sí. No, en realidad... En realidad tú... No, el alero te tapa todo eso, Tapa eso. lo de arriba. Así. Capaz que en realidad habría que también sacar este punto y este punto para ver cómo es. Capaz que yo acá lo hice así, pero en realidad no es 1 metro, es más, porque la distancia la sacamos de acá. Claro. O sea que habría que ver eso, cómo nos da. En realidad si este alero fuera todo continuo. ¿Quieres que muestre el mío? Dale, sí. Si este alero fuera todo continuo y esto así te da 50 a este punto te da 50 grados, es como si eso fuera todo así. Como que tapa toda la parte de arriba. Claro. Y después, a su vez, los 90 grados van a estar tapados. Y desde acá también. Pero eso va tapado por la misma lógica del plano. Eso es lo que yo le decía antes a Yanni. Pasa que para este nosotros utilizamos el diagrama de Walram. Claro. Pero yo creo que lo pueden hacer así. O sea, como que el alero, si es todo continuo, te tapa todo. Sí. Tomando en cuenta ese punto, o sea, el punto que estaría acá en el medio. ¿Y por qué los 90? Porque los 90 es como si vos... O sea, si el punto este estuviera... Obviamente que no es así en este caso. Pero acá vamos a tomar como que... Acá que no puedo seleccionar ese punto. O sea, Sí, claro, todos los ejemplos que están en los apuntes están hechos con el diagrama de Walram. Ah, sí. Sí. Pero ya se los pedirán para ahora eso. Creo que no. Por eso. Acá si vos lo haces con el método que ellos enseñaron en el teórico, sería así. O sea, el punto P es como si fuera... Igual no tengo alero. El punto P es como si fuera el borde... Imagínate que esta fuera la abertura, simplificada. Acá tenés el azimut. Y el máximo ángulo que vos podés tener es 90 para cada lado. Ese es el ángulo máximo de apertura, porque es un plano. Por eso nosotros marcamos de 0 grados, 90 para acá y 90 para acá. Y todo eso acá, de ahí va tapado, pero no por el alero, va tapado siempre. O sea, en otros casos, o sea, en el caso que teníamos acá, por ejemplo, lo que yo les decía era esto. O sea, como el azimut son 115, 90 grados para acá, o sea, 15, hasta que los 15 grados, va a estar todo tapado. Y sería, o sea, 115, no, perdón, 105 dijimos que era, menos 90, se tapa. Y 105 más 90, pero ahí le voy a restar, no, sería, acá se pasa a 15 grados, o sea que hasta acá sería, o sea, 15 grados desde ahí. Todo eso va a estar tapado también. En este caso. O sea, hay 180 grados que se ven y 180 grados que no. Básicamente. Siempre. Pero acá no hace falta que lo hagan esto, me parece.
porque a usted lo que les piden no es hacer eso, es hacer cómo se ven los objetos de eso, cómo ocultan los objetos que tienen afuera. Claro. Pero si quieren lo pueden hacer, o sea, serían como 2 líneas que tienen que marcar. 90 grados para cada lado desde acá. Acá me quedó acá la línea porque se pasó de largo. En este caso, yo ahora por ejemplo agarro todo esto y la línea central y los voy a pasar al otro diagrama. Entonces si tú pones que la simula de la fachada, ahí no lo pusimos, pero supongamos que la simula de la fachada son 30 grados para el noroeste. Perdón, para el noreste. Te queda así. Entonces el alero es como que tapa todo de ahí para arriba. Y esto no se ve por la propia lógica del coso. O sea, esto tampoco se va a ver. Porque este pedacito que pasa acá largo, tapa para acá. Parece como que tapa mucho y creo que en realidad es el propósito del alero. Claro, fíjate que el alero te tapa los meses de verano. Y en invierno deja pasar el sol. Claro. No sé si lo entendieron. La chica que preguntó. ¿Se entendió más o menos? Dale, buenísimo. Buenísimo. Sí, después todo lo que es alero, para sobre todo eso se pule mejor después, en la etapa de cuando usan el diagrama ese de Ballram. Se hace más, como más exacto. Si querés los muestro el ejemplo. Que tengo yo. Dale, igualmente quedó colgada. ¿Querés que haga lo otro? Sí, quedó colgada lo de Perone. No sé Bueno. si quieren preguntar algo más de esto. O más o menos estamos. Yo por mí estoy, gracias. Bueno, buenísimo. Les digo, o sea, la idea del grupo vamos a ver si lo podemos hacer todas las semanas. Pero si no, lo vamos a ver de hacer más o menos cuando podamos ir organizándonos. Este surgió así medio rápido. O sea, es más, lo empezamos a armar ayer. En base a las consultas que nos fueron haciendo. Pero bueno, cualquier cosa por el grupo. Si no llegamos a armarlo y hay muchas dudas, vamos hablando por el grupo. Y bueno, si llega a hacer falta, lo hacemos. Así que bueno, nos manejamos por el grupo. Vamos a ver lo de... no pude entrar todavía al Moodle para bajar lo de Perone. Ahí estoy buscando. No, de nada. Bueno chicos, muchas gracias. Yo No, de nada. los dejo. Nos vemos. Bueno, Perone. ¿Me dijiste que era el TP 5? Sí, el 5. Bien, ahí estoy bajando todo. Bien. Les piden sacar la transmitancia de paredes y techo. Sí. Y las paredes y techo las hacen ustedes. Las proponen ustedes. Está relacionado con el trabajo práctico número 4, que era de cerramientos opacos. Y bueno, nos dio un muro para que podamos poner el material, la función que cumple y esas cosas. Y ahora en el trabajo número 5 nos pide todos estos puntos. Bien. O sea, yo debería bajar el 4 para ver el muro, ¿cómo es? Claro, sí. Bien. O sea, ustedes en el 4 hicieron como un análisis de esos herramientas. Sí.
El cerramiento ese que ustedes fueron analizando, digamos. Claro, sí. Y ahora, bueno, lo que yo no entiendo es el trabajo práctico número 5. Bien. Porque aparecen, Sí, sí, seguí. perdón, es que ahora aparecen las normas IRAM, después tenemos que hacer la ordenanza 8757 y bueno, y ya eso ya de ahí me perdí. Bueno, dale, es re sencillo. Ahí lo vamos a ver y... Escucha, dice que cada grupo tiene que hacer el TP5 con la propuesta de muro o techo que hizo en el TP4. Claro, nosotros tenemos la parte de muro. Hay grupos que tienen la parte de techo. Ah, Pero entonces, para algo no entiendo. Porque acá en el TP4 hay solamente un muro. No o ustedes tienen que proponer otro. No, yo tengo ese. Ah, bien. Por lo menos en nuestra comisión. Bueno, acá me estoy abriendo el Excel ese que subieron. Mira, esto es re fácil. Ahí te lo muestro. Tiene que ver con lo de física, no sé si más o menos te acordás. Sí, por eso. O sea, hay que sacar el espesor, la conductividad. Bien. Cada grupo tiene que hacer el TP5, la puesta. Bien. Bien, ahí comparto pantalla. Bueno. Me faltó... Ahí está, la ordenanza esa. ¿Y el DP6 qué es? No, ese va, por lo menos nuestra profe dijo que el viernes recién lo vamos a ver. Ah, listo. Pues ya. Bueno, ahí les comparto. Eso. Hola. Hola. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí. Se me cerró todo. Bueno, ahí está. Se me cerró el Google Meet. Bueno. Bien, las normas IRAM básicamente lo que dicen es... O sea, te dan los valores estos. Sí. Eso está todo normalizado, digamos. Y a su vez te da los valores de la transmitancia térmica. Que eso creo que depende de la zona. Tenés nivel A, nivel B y nivel C, digamos. El A sería como Sí. el óptimo. A nosotros ahora nos piden solamente el nivel A. Sí, en realidad ustedes tienen que sacar acá cuánto les da. Y ahí van a tener que ver si cumple o no. Claro. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer... Fíjense que acá tienen la conductividad, el coeficiente de conductividad y la resistencia térmica. ¿Por qué les da dos valores distintos? Esto es igual que en física. O sea, cuando son materiales que son continuos, por ejemplo, el poliestireno expandido, no sé, el hormigón, materiales que son continuos en su constitución, por así decir, les da el coeficiente de conductividad, que se saca, que para sacar el R van a ser espesor sobre el coeficiente. O sea, acá, por ejemplo, el ladrillo este que nos da como ejemplo tiene un espesor de 12,5 centímetros, o sea, el metro queda 0,75, y la conductividad es 0,81, que eso lo sacan de la tabla esa. Entonces la resistencia térmica le da eso. ¿Por qué le da eso? Porque es el espesor, o sea, 0,125 dividido 0,81. Le da o sea, 0. directamente lo sacamos de la tabla. Claro, la conductividad la sacan de la tabla. El espesor es el espesor de material y la resistencia es espesor dividido conductividad. Ok. Y en algunos ejemplos, o sea, en estos tres casos que nos dio... Sí. Ah, bueno, mira, ahí ya te lo pone. Ya vienen los... Cada material ya está cargado, o sea que lo hace solo. Ya está configurada la tabla, digamos. Yo acá si le pongo que la... Eso estaba puesto en hormigón. Está buenísimo esto.
Eso justamente iba a decir. Muy bueno. Ve, acá tenemos el hormigón celular. Qué bueno Sí. que está. Sí. Fíjate, yo le cambio el espesor. En vez de 12 digo, no, yo lo quiero hacer de 20. Automáticamente me cambia la resistencia. Ah, claro. Sí, sí. Entonces la resistencia va a ser espesor dividido conductividad. Ahora, hay algunos materiales, como por ejemplo, acá, esta membrana. Un ejemplo muy común es las cámaras de aire. O el caso de los ladrillos huecos. Los bloques huecos, ¿ves? ¿Por qué te da directamente el R? Porque es un material que no es continuo. O sea, tiene una pared, después tiene una parte con aire, tiene otra paredcita y así. Entonces eso te da directamente el R. En esos casos, no pones ni espesor ni conductividad, pones solamente el R. O sea, acá por ejemplo si vos pones, vamos a ver si están cargados. Ladrillo. Bloque de hormigón. ¿Ves? Me tira el R directamente. No me ponen ni espesor ni conductividad. Ah, sí, sí, sí. Después, la resistencia superficial exterior e interior. Ujú. Eso se saca de las normas IRAM. Eso es lo que no entiendo. Bueno, eso... O sea, la profe nos dio 2 apuntes, Sí. y bueno, que veamos de ahí, pero aparecen varias tablas que no sé, me perdí en eso. Bueno, habría que buscar eso. Eso era lo... ¿Te acordás que en física, según el flujo, si el flujo era ascendente o descendente o horizontal? Tiene que ver con eso. Pero... A ver acá. ¿En el muro no era siempre el mismo? Sí, el tema es que creo que en las normas IRAN depende de la zona, me parece. A ver si está acá. No, ¿vos tenés a mano eso para verlo? Lo de las normas, Sí. y tengo, a ver, Porque vamos a necesitar esos valores. pero el tema es que no puedo compartir pantalla porque estoy del celu. Bueno. ¿Cómo podemos hacer? Igual acá no me deja cambiarlo esto. Ok. Ah, me lo tengo que guardar como. Bueno. Está bueno. Eso de la resistencia superficial tiene que estar en la norma. Ahora lo vemos bien. Pero lo termino de explicar así. Dale, Así sí, lo sí. buscamos. Resistencia superficial exterior y interior era eso. ¿Se acuerdan que en física era de tabla, digamos? Y después Sí. suman todo eso. Todo eso lo suman y les va a dar la resistencia térmica total. Ah, ok. O sea, sumando la resistencia de cada elemento, de cada material, con la interior y la exterior. Y la transmitancia es 1 dividido la resistencia térmica total. O sea, fíjate, yo acá hago... Vamos a sumar todo primero. 0,04 más... Ah, bueno, fíjate que eso es lo mismo que nos da en física. O sea que capaz que son siempre las mismas. Por ahí lo pueden sacar de la punta de física. Ah, Sí, no. eso estaba bien. Fíjate que acá, en paredes, ya te lo da fijo. Pero en Sí, techo, es- seguramente cambia si yo uso uno u Sí. otro. Techos. Bueno, no me da la opción. Debería haber una opción que me deje hacerlo ascendente o descendente. Pero acá no me deja. Bueno, no sé por qué. Pero bueno, en paredes es siempre igual. 0,13 y 0,4. En techos creo que era 0,1 y 0,17. Sí. Entonces vamos a sumar 0,04 más 0,154 más 0,938 más 0,5 más 0,17 y la resistencia interior que es 0,13. No, me confundí en algo. Ah, me quedó 13 ahí. Ahí está. 1,932. O Es sea la... que siempre tengo que sumar la exterior y la interior. Claro. Ah, eso es lo que no entendí. Interior, exterior y todos los materiales. Y después de esta gente que nos da 1,932, hacemos 1 dividido 1,932 Ujú. y nos da 0,51
7. O sea, lo redondeé acá en 0,52. Ok. Y acá lo que dice, si el coeficiente aparece en color rojo, está superando los máximos. Bueno, ahí ya te dice, te tira toda la data, digamos. Te dice que ya que no, está fuera de la norma. Pero bueno, O sea, se contesta solo. claro, se hace solo esto. No, Muy no- bueno. no hay ni que pensarlo. Dale. Pero básicamente es eso. Ahí haciendo ok. 1 sobre R te da la transmitancia. Sí. Entonces vos, digamos, si tuvieras que diseñar un muro, que es lo que ustedes seguramente tengan que hacer después, vos vas a tener que ver, por ejemplo, que si vos le pones eh, un hormigón celular o si le pones aislante térmico, ves acá le pones el poliestireno expandido, que tiene Ujú. 0,032 de conductividad, que es muy poca conductividad. Como es poca conductividad, eso te da mucha resistencia. Fíjate que es el elemento que más resistencia tiene. Claro. Entonces, ponele, si yo acá le subo el espesor, en vez de 3 centímetros le ponemos 5, Ujú. aumenta la resistencia y aumenta la resistencia térmica total y baja la resistencia, la transmitancia, porque es 1 dividido, Claro. va bajando. Entonces ustedes cuanto más aislante le ponen, si yo acá me zarpara, ponerle, le pongo 1, o sea 10 centímetros, que es una guasada, fíjate cómo baja la transmitancia. En cambio si yo eso le pongo, lo sacamos, ponele 0, ahí cuando te aparece en rojo, ¿ves? Ahí no me da, supera. Si yo le agrego 0,02, ahí ya me da bien. Con 2 centímetros solos de aislante ya me da. Ujú. Ok. Entonces bueno, eso cuando ustedes tienen que hacer un diseño de un muro van a tener que ver qué le van poniendo para que eso llegue. A su vez, si vos usaras en lugar del aislante, si tuvieras solamente el muro, cuanto más grueso es, más resistencia tiene. Porque el espesor, cuanto más espesor tienen los materiales, más resisten. Ok, buenísimo. Bueno, sería eso. Mira. No sé si quieren preguntar algo más. Hola. Hola, sí. Hola. No, yo eso nada más. Ahora me quedó mucho más claro. Bueno, buenísimo. Genial. ¿Alguna de las otras chicas tiene techo? Te quiero preguntar. Yo cuando hice esto para rendir materialidad 2, por ejemplo, lo hacía todo a mano. O sea, hacía un Excel, pero lo iba completando. Está buenísimo este, yo me volví changa Sí. pasando cada cuenta encima. Bueno, y después ustedes van a tener que hacer más adelante lo que es la condensación intersticial. Eso es hacer cuenta. Yo me había armado un Excel que lo había hecho yo, que era todo así, te relacionaba una fórmula con la otra, no sé, era todo un quilombo. Pero este está mucho mejor. Si les dan uno así para lo que es condensación, es un golazo. Y va a estar buenísimo entenderlo porque vos cuando lo entendés te sirve para ver qué parámetros tomar para diseñar un muro o un techo. Eso está Claro, muy sí. bueno. Buenísimo, entonces, gracias. No, de nada. No sé si el resto quiere preguntar algo más o consultar otra cosa. No, está bien, gracias. Bueno. Bueno, joya. Cualquier cosa pueden ir preguntando ahí por el grupo de WhatsApp. Y Dale, vamos dale. hablando por ahí a ver cuándo lo podemos volver a armar. Cuando surja algún problema o algo así que no se entienda, algún trabajo práctico, lo que sea, vayan mandando por ahí, así nos vamos organizando. Dale, dale, listo. Buenísimo, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, nos vemos chicos. Chao. Después subimos el video por si alguno lo quiere Chao. revisar. Chao. Dale.